Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Estamos en su espacio de la entrevista y pues vamos a hablar precisamente hoy de un tema que ha acaparado la atención de los medios estatales, nacionales e internacionales. Y es precisamente la extradición de Javier Duarte, una extradición que tiene un doble interés mediático. Por un lado, es el primero de los representantes de la nueva generación del PRI, así llamados en su momento él y otros cuantos, y que fuera precisamente extraditado de Guatemala a México el pasado lunes. Y por otro lado, es el primer exgobernador del PRI que será juzgado bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. Y pues bueno, a su llegada al reclusorio norte, los medios no pudieron entrar con cámaras ni micrófonos, solo pudieron ingresar con libretas debido a las nuevas reglas precisamente derivadas del juicio adversarial acusatorio, que trata de evitar las irregularidades al debido proceso. Y pues para hablar de ello se encuentra con nosotros un periodista de la Ciudad de México, un periodista del medio Animal Político y quien fuera ganador del premio Walter Reuter, y pues es precisamente Arturo Ángel. Arturo, buenas noches y bienvenido. Hola, muy buenas noches y qué gusto estar con ustedes. Pues el gusto es nuestro y pues entremos en materia. Conocemos tu trayectoria, pero para que también nuestro auditorio sepa con quién estamos platicando, comentábamos hace un momento que tú eres precisamente uno de los periodistas que empezó a documentar gran parte de la corrupción que se vivía en Veracruz a través del estudio de las empresas fantasmas, las famosas empresas fantasmas, Arturo. Sí, una investigación que nos tomó más o menos un poco más de un año y donde yo te diría que lo importante fue que conseguimos documentar, más allá de las empresas que nosotros identificamos, que eran estas empresas dichosas que existen en el papel, pero no existen en la realidad, es decir, tienen una dirección fiscal, pueden emitir facturas, pero cuando uno va y las busca, pues lo que resulta es que no hay nada, ¿no? Hay un terreno baldío, hay una casa, hay unas oficinas que no corresponden a una constructora, por ejemplo. Entonces yo te diría que nosotros en aquel reportaje que justamente publicamos en mayo del año pasado, conseguimos demostrar que había casi 700 millones de pesos que no aparecían, pero más allá de eso creo que documentamos un modus operandi que ya posteriores investigaciones de la Secretaría de Hacienda pues identificaron que era al parecer muy frecuente en el estado, por lo menos en Veracruz, y a través del cual sistemáticamente se estuvieron desviando múltiples recursos. Entonces, creo que tuvo un impacto en su momento, se iniciaron las investigaciones, luego vinieron las elecciones, con el resultado que ya todos conocemos, pierde por primera vez el PRI a aquellos comicios, y luego viene pues ya la investigación y la persecución penal, Duarte se escapa, en fin, ¿no? Todo esto que hemos vivido en los últimos meses y que justamente nos llevaron al punto donde ahora nos encontramos. Muy bien. De hecho, esta investigación, lo acabas de nombrar, interviene la Secretaría de Hacienda a través de su unidad de inteligencia financiera, y que en este juicio que se va a llevar a cabo, que propiamente empezó el lunes de la semana pasada, de esta semana, ¿qué papel jugará la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría para poder fincar responsabilidades, en este caso a Javier Duarte? No, bueno, es vital, es más, la denuncia le interpone la Secretaría de Hacienda ante el Ministerio Público, es decir, la PGR hace una investigación, pero esa investigación es a partir de una denuncia que presenta la Secretaría de Hacienda. Gracias a todo este trabajo de investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, ellos presentan la denuncia ante el Ministerio Público y bueno, es precisamente ellos los que jurídicamente detonan el caso y bueno, incluso yo te lo comento, la audiencia del lunes pasado justamente, si bien fue la primera con Javier Duarte, no es la primera de este caso. El año pasado ya hubo dos mujeres que en su momento fueron detenidas, fueron procesadas y hasta sentenciadas por este caso, y en esas audiencias estuvieron representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda justamente apoyando las labores del Ministerio Público, ¿no? Que es justo una de las razones que nos llamó la atención en esta audiencia tan peculiar, por no decir pues muy desafortunada que hubo el lunes, donde ni siquiera estuvieron presentes estos funcionarios de Hacienda. No nos explicamos por qué. A lo mejor
consideraron que era una audiencia inicial y no valía la pena, supongo. De todas formas es incomprensible, pero sin duda el papel de ellos es vital y que yo quiero suponer que en la audiencia del próximo sábado, donde se definirá si se abre juicio en contra de Javier Duarte, estas personas, lo menos que esperemos, pues es que estén presentes todo el equipo que ha llevado a cabo esta investigación de parte de las autoridades. Muy bien, de hecho, hablemos propiamente de la audiencia, que ha dado muchísimo de qué hablar en todos los sentidos, unos a favor, otros en contra. Pero de hecho, se comenta que esta primera audiencia fue única y exclusivamente para que el acusado y su defensa conociera todos y cada uno de los cargos por los cuales está acusado, por los cuales fue extraditado, y que no debería de haber ido más allá. Incluso alguien cuestiona que en su caso el juez excedió algunas atribuciones al exigirle o pedirle a los fiscales información que en ese momento pues no era irrelevante, dado precisamente que solamente era que el acusado conociera por lo que es señalado. Mira, yo respeto todas las opiniones y he leído algunos comentarios en ese sentido, pero sinceramente no concuerdo. Nosotros estuvimos en una audiencia que en efecto es una audiencia muy sencilla y si empezó a complicar fue por los propios fiscales que no pudieron dar respuesta a cuestionamientos muy simples. Te explico, una audiencia inicial se trata básicamente pues de decirle a una persona por qué la estás deteniendo y cuáles son los motivos, pero también la persona a la que detienes pues tiene el derecho de si no le queda claro, pues que le aclaren bien algunos datos para saber cómo defenderse. Es prácticamente una situación de sentido común. Entonces, bueno, la audiencia empieza como debería de haber empezado, es decir, la PGR expone a Javier Duarte por qué se le detuvo. Lo expone, eso sí, leyendo una cuartilla y media, lo cual ya de entrada te diría que no es lo ideal, porque el sistema oral, pues el objetivo es no leer nada, es platicarlo. Se supone que van fiscales que conocen el caso, pero bueno, lamentablemente y en estos primeros meses con ese nuevo sistema, pues las autoridades tienden a leer, no están acostumbradas o aún no se sienten con la confianza. Entonces, bueno, una de las fiscales lee esta acusación en una cuartilla y media y donde señala básicamente que Duarte es responsable de encabezar una red criminal que presuntamente desvió 438 millones de pesos a través de una red de empresas que no existen y de prestanombres, etcétera. Entonces, hasta ahí todo bien. Y luego la defensa, como es su derecho, dice, oye, ok, esa es la imputación, pero queremos que nos precises algunos datos pues, para saber cómo hacemos nuestra estrategia. Pero a ver, son datos. No es que se fuera a discutir el fondo del caso, no es que se le estuviera preguntando a la PGR que en ese momento revelara toda la red de vínculos. Eran datos muy simples. Y te pongo un ejemplo. Preguntan los abogados, ok, PGR, dices que mi cliente desvió 438 millones de pesos a recursos públicos. Ok, aclárame de qué dependencias para que nosotros podamos ir armando nuestra estrategia, ¿no? Un cuestionamiento bastante sencillo, pero lo increíble es que los fiscales que fueron no podían responder ese tipo de preguntas. Te pongo, incluso se la pasaron revisando el expediente y ahí nos dimos cuenta que no lo conocían, porque por más voluminoso que sea una carpeta de investigación, esta ocupaba prácticamente 3 cajas, pues si tú has trabajado el expediente, sabes dónde están los datos, porque como te lo menciono, no se estaba pidiendo que se revelara información que no estuviera, sino la propia información que está en la carpeta de investigación, y los fiscales tardaron mucho y terminaron diciendo que solo ubicaban el dato de una cuenta por 38 millones de pesos, es decir, incluso el propio juez les dice, ¿en verdad esa es la única cuenta que tienen identificada? O te pongo otro ejemplo, dice la PGR, es que el señor Javier Duarte, a través de su red de prestanombres, pues compró terrenos ejidales en Campeche y a través de esto pudo lavar dinero. Entonces preguntan los abogados, perfecto, dime nada más cuántos terrenos son, en qué fecha se compraron y a quién. Datos, no estamos hablando de pistas así de gran profundidad. Aclárame esos datos para que yo pueda verificar, evidentemente. Bueno, no te miento, se tardaron los fiscales 1 hora y media en poder encontrar este resumen de datos muy sencillos y además lo más increíble, y esto te lo comento, yo estuve el año pasado presente en audiencias relacionadas con este mismo caso, en lo que te comento que ya hubo 2 hermanas que aparecían como accionistas de una empresa fantasma y que ya fueron sentenciadas, y yo escuché esos datos de parte de fiscales de la Procuraduría que se lo sabían perfectamente. Es más,
yo te los tenía en mi libreta y te juro que en algún momento ya yo prácticamente quería saltar y decir, oigan, pues yo se los paso, ¿no? Entonces, no, yo no creo que se haya excedido, simplemente era desesperante ver la incapacidad de los fiscales de no encontrar información que básicamente era muy sencilla y obviamente el juez al darse cuenta de esto pues empieza también a desesperarse. Además el juez tenía el antecedente del caso y él se da cuenta que la PGR no estaba dando bien los datos. Por ejemplo, este tema de los terrenos que te menciono, él revisa con las anotaciones que él ya tiene y dice, oye, fiscales, me están dando datos que no corresponden con lo que yo tengo aquí, ¿qué está pasando? En fin, son situaciones que llamaron mucho la atención y que pues sí, resulta inexplicable, o la única explicación que yo encuentro es que no conocían la carpeta de investigación. Muy bien. De hecho, ahorita el próximo sábado hay de nueva audiencia. De acuerdo a tu experiencia, a lo que has visto, ¿qué se puede esperar este próximo sábado? Mira, es una audiencia vital, porque en esta audiencia sí o sí se define si el exgobernador se le abre juicio o no. En esta audiencia sí se van a abordar con un poco de mayor profundidad los indicios que tiene la Procuraduría y en base a eso el juez va a decidir si hay elementos suficientes para vincular a Duarte a un juicio. Ahora, a diferencia de la audiencia del lunes por la noche, en esta audiencia que habrá el sábado, los abogados sí pueden presentar sus propias pruebas y ahí va a haber una confrontación de elementos y el juez tendrá que decidir. Los abogados, por ejemplo, ya han adelantado que van a citar a declarar a un abogado de nombre Alfonso Ortega, que es básicamente uno de los testigos principales que tiene la PGR, fue un ex colaborador de Javier Duarte, y bueno, este abogado, la idea de la defensa es interrogarlo y pues saber qué datos cuenta, ¿no? Entonces va a ser una audiencia que se prevé sea maratónica, pero donde se tendrá que definir si en efecto Duarte va a juicio por estos dos delitos, lavado de dinero y delincuencia organizada, o si el juez decide que a lo mejor no es suficiente y en una de esas decreta que tiene que quedar en libertad. Bueno, esperemos los desenlaces. ¿Se prevé ya que el próximo sábado esté la unidad representada, la unidad de inteligencia financiera del SAT ahí? Mira, no sé si se prevé, pero yo creo que es obligado, no solamente que esté este representante de Hacienda, sino que estén los fiscales que conocen el caso, es decir, que estén ministerios públicos que han integrado la investigación, que conocen de pe a pa todo el expediente y porque es una audiencia de mayor complejidad, de mayor reto y esperaríamos que esta vez acudan pues el personal que tiene el dominio porque si no, se puede complicar bastante, ¿no? Entonces seguramente yo creo que la PGR enviará a un equipo, sobre todo después de la experiencia de lunes, un equipo que conozca bien el caso y que pueda justamente defenderlo ante el juez, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Arturo, la oportunidad de poder charlar contigo. Esperemos que la semana que viene, después del desenlace del próximo sábado, que seguramente los veracruzanos se verán complacidos en el sentido de que se les hará justicia, se espera una vinculación ya al proceso, y pues suerte, éxito, y nos vemos pronto. La audiencia de Radio Televisión de Veracruz te agradece el habernos acompañado esta noche. Les agradezco a ustedes y sin duda, y si ustedes lo consideran así, estaremos platicando los resultados de esta segunda audiencia. Gracias, Arturo. Y pues bueno, amigos de Radio Televisión de Veracruz, esperemos que esta plática haya sido enriquecedora para ustedes y regresemos al estudio con Ángel Viveros. Buenas noches.